los 3 bandas, por ejemplo, con este estiramiento en Janushirasana, se produce una quinta posibilidad de estiramiento de la columna, que es la extensión axial, que tiene que ver justamente con la aplicación de los bandas, digamos, conjuntamente con la postura, más allá de flexión, extensión, lateralización y torsión. Sería una quinta posibilidad de mover, que es la extensión axial, que tiene que ver con la aplicación de los bandas en determinadas posturas. Se puede hacer de pie también, es más difícil, obviamente. Te cambia completamente el centro de gravedad del cuerpo al estar aplicando los bandas en el momento de la postura. En relación a eso también en la próxima clase que tengamos de fisiología, si terminamos o no importa, justamente tengo unos apuntes específicos sobre los movimientos de la columna vertebral, específico extensión, específico flexión, explicando bien qué músculos son los que se mueven, digamos, para que no haya confusiones después, digamos, en cuando nos queremos referir, o más que nada, sobre todo para concientizar, digamos. Sí, así que la próxima les voy a traer ese apunte y vamos a hablar un poco de eso. O sea, yo ahora lo que les hice fue hacerles una introducción al tema de los chakras desde el punto de vista también en general sobre qué es el cuerpo etérico, digamos, siempre todo un poco medio vago. Y en la última parte, en la hoja de atrás, está este esquemita, que sería un esquema de cómo sería la ubicación y el aspecto, digamos, en cuanto a que todos los chakras, menos el raíz y el de la coronilla, todos tienen una parte anterior y una parte posterior. ¿No? Cada una tiene funciones distintas también y disfunciones distintas también. Entonces, ay, me diste 2. Sí, me pareció que me faltó algo. Material. Hay alguien que le está faltando que a Fede. Porque si no te pido yo para mí. ¿Será que te confundí el número? Sí. Después te doy. Pero préstame ahora para seguir. Dale. Bueno, esta Gaby debe conocer porque está basado en un libro de un médico, Dovidio, que lo leí. Bueno, yo lo saqué de ahí, digamos. El camino de sanación. Porque, no, se llama cuerpo al espíritu. El cuerpo al espíritu se llama. Y está la descripción exacta de todos los cuerpos, digamos, y en el caso especial del cuerpo etérico y los chakras, digamos. O sea, la mónada, la tríada espiritual y el alma corresponden al terreno espiritual. El alma es un traductor que conecta el espíritu con la personalidad. Eso es lo que hablamos a veces del lenguaje. Ahora lo vamos a explicitar bien. Veremos cómo termina de conectarse todo ese sistema energético de cuerpos sutiles con el cuerpo físico, es decir, cómo es el pasaje energético de lo puramente energético a lo físico denso, digamos. Estaba buscando, Lina, qué significaba mónada. Leí era lo que no entendía. Bien. No es la monada. Por eso, la monada era lo que sabía, esta era la que no entendía. El cuerpo físico, es decir, las células que lo componen, funcionan con un determinado lenguaje que es utilizado para transmitir la información entre sus múltiples componentes y variados a veces de acuerdo a los distintos tipos de células que componen cada tejido. Este lenguaje puede ser eléctrico o químico. Todas las células poseen lo que se denomina un potencial eléctrico. Cuando hay variaciones en ese potencial, esto es captado por las células vecinas que establecen de esta manera una comunicación eléctrica. También muchas células pueden enviar sustancias químicas muy simples, que son los neurotransmisores, que funcionan también como mensajeros a distancia para que sean captados por otras células. Y finalmente, la forma de comunicación bioquímica, que es a través de las hormonas. Entonces, sería en la forma eléctrica, o sea, diferencias de potencial eléctrico que se comunican principalmente entre células vecinas,
los neurotransmisores, que también tienen que ver con esta conexión eléctrica, y por otro lado el lenguaje puramente bioquímico a través de las hormonas. Entonces todo lo que no sea eléctrico o bioquímico resulta incomprensible para el lenguaje celular. O sea, la célula no puede captar otro mensaje que no sea dado de esa forma. Por lo tanto, al cuerpo físico le es imposible comprender los mensajes provenientes de los cuerpos emocionales o mentales, digamos, ¿no? O de los cuerpos espirituales. Un poco, o sea, él describe después, si quieren más adelante podemos o referirnos a esa bibliografía si les interesa, o porque explicita bien cuáles son todos los cuerpos, digamos, cómo están compuestos cada uno de los cuerpos. Entonces, para que ese lenguaje sutil se pueda transmitir o comprender, se necesita de algo o de alguien que transforma ese mensaje sutil en alguno de los idiomas que comprende el cuerpo físico. O sea, ese pasaje entre lo sutil y lo físico está a cargo justamente del cuerpo etérico. Nosotros por ahí nos parece muy vago, nos confundimos cuántos cuerpos son, etcétera, etcétera. Bueno. El cuerpo etérico entonces es un puente entre lo sutil o energético y lo físico o material puramente hablando. Para que pueda transformarse la energía en materia, tiene que disminuir su nivel vibratorio. O sea, la vibración tiene que hacerse más lenta y así puede pasar al cuerpo físico para ser captada y comprendida por él, digamos. Cuando la frecuencia de la energía vibratoria disminuye, decimos que se vuelve más densa o que se precipita. Cuando algo tan sutil como es una emoción se transforma en algo material que se manifiesta en el cuerpo físico, decimos que se densificó o se precipitó. Y a la inversa, cuando una forma física se espiritualiza, decimos que se ha sutilizado, dado que ha aumentado su ritmo vibratorio y se vuelve más sutil. Entonces el cuerpo etérico es el que forma gran parte del aura, de la que muchas veces hablamos, pero tampoco sabemos exactamente qué es. Es más, en realidad, el aura está compuesta no solamente por el cuerpo etérico, porque también tiene energía aportada por los otros cuerpos sutiles superiores, digamos. Pero la porción del aura que está aportada por el cuerpo etérico es de 2 o 3 centímetros por fuera, o sea, todo alrededor del cuerpo físico. Se ve como una irradiación luminosa y todo lo que se extienda más allá de esos 2 o 3 centímetros ya correspondería a la energía aportada por los cuerpos emocional, mental y espirituales superiores. La extensión de una aura completa puede llegar a medir a veces decenas o centenares o hasta miles de metros. O sea, porque claro, los cuerpos espirituales pueden proyectarse, claro, expandirse. Claro, claro, porque la porción del aura que está aportada por el cuerpo etérico solamente 2 o 3 centímetros alrededor del cuerpo físico. Y después existe otro aura, el aura completo, digamos, que recibe el aporte de los demás cuerpos, del emocional, del mental. Por eso dice que nosotros influenciamos a tanta gente, Claro. inclusive con nuestro estado de ánimo. Claro. Obvio. Sí. O el otro que nos sentir hace. cuando son personas. Claro, son muy personas que están A mí me evolucionadas. pasó con María Livia en Salta. Ah, mira. Cuando ella apareció en el tinglado, porque en el monte, bueno, hay una vibración en la naturaleza. Propia de ahí, la naturaleza. pero en el tinglado, en un club, toda la gente, Ajá. y cuando aparece ella, Sí. todo también, es el campo vibratorio de ella que claro. afecta a todo. Viste que Ahora después cuando veamos es cámara. menudita ella. Ay, no, yo no la conozco. Bueno, yo tampoco fui una vez nomás Yo no. y ella me apoyó la mano y yo estaba en el piso. Yo también. Y era una cosa chiquitita. Ahora uno entiende el... Claro, pues, entonces eso depende de cómo está desarrollado Su campo. Yo encima, su campo espiritual, después de eso, su campo áurico. lloré como
2 horas sí, seguidas. yo Cuando me también. pude tumbar, estuve llorando todo el camino de regreso. Tenía Sí. 7 años, creo. No, era súper chiquitita. Yo me fui con Sofi cuando tenía 5. Y me habían dicho el señor del auto, del colectivo, me dijo, usted baje nomás por su hijo cuando quiera. Fuimos las últimas en bajar. Sofi no tuvo sed, hambre. No, Bueno, no. eso Teníamos también. un turrón en la Eso. cartera y fue todo. Ni agua tomamos ella. delante. Y esa era María Jenner. Nosotros estaba todo el cielo nublado, llegó ella y se salió el sol. Era Ahora sabía. las 12 al mediodía. Ella llegó a las 12 al mediodía y a las 12 al mediodía se despejó. Y bueno, No, pero- es increíble. Yo Nosotros todavía nosotros no con- fui, me debo hacer. Quiero ir de nuevo porque Ahora en julio sale otro. Me voy a ir si Dios quiere. Claro que depende del estado también propio de cada una de esos Obvio, la momentos, recepción, exacto, sí, es sí. la recepción. Totalmente. Vos decías, De cómo estés más abierto o no. sí, Claro, pero igual, la- igual pasa, igual la- Igual pasa había alguna pasan cosas situación. como con los bebés, porque vos podés estar receptivo, pero el bebé y los niños, ella No, tenía pero- 7, Bueno, 9 pero los bebés años. están completamente abiertos. No tiene- Claro. Pero tenía Sí. 7 y 9 años que eran súper inquietas, o sea, mis hijas no son esas nenitas que se sientan y miran el cielo, no, Y no. Sofi tampoco. Son, saltan, juegan, son como todos los chicos sanos. Una se acostó acá, la otra acá, y estuvieron horas, porque Sí. llegamos a las 7 de la mañana, a las 12 llegó ella. Después se hizo oraciones, qué sé yo. Bueno, no, bajamos como a las 3 de la tarde, porque encima nos adelantaron, porque yo tenía la nenita chiquita. ¿Viste cuando todo es mágico? Así, señora, usted, yo estaba allá atrás. Usted con las nenas a primera fila. Todo Bueno, fue mágico. Vamos a llevar un niño. Sí, lleva un nieto. Y Es un buen y bajamos y no comimos nada, no tomamos agua, no teníamos sed. Yo bueno, pero No, porque ellas, ya, sí. chiquita, no tiene No nada. te creo que no hayas comido nada. Eso sí que. alguna frutita que No, porque no. Yo La llevé mi equipo de mate, pero no te dejaban tomar. No, Nada. Ya todo un ayuno sería. sigamos. Entonces, el cuerpo etérico, entonces, Sí. ¿qué es? Es el cuerpo de energía sobre el cual se forma el cuerpo físico. Es decir, el cuerpo etérico posee todos los órganos, todas las vísceras, todos los conductos, exactamente como el cuerpo físico. Es como una trama o red formada por esas infinitas líneas que nosotros llamamos nadis. Como un holograma del Claro, o sea, inclusive después ahora a ver, en el último tiempo estuve leyendo la descripción sobre el proceso de la muerte, digamos, del morir, digamos, y entonces él describía que es así, o sea, empieza uno de los primeros procesos que ocurren cuando el ser está en el proceso de morir, digamos, es la retirada de los nadis de los nervios. O sea, poco a poco empiezan como a despegarse, digamos, como a aflojarse, como a desprenderse. Como cuando te ponen en un suelo que parece que estás durmiendo. Claro. Entonces es por eso, es porque, claro, nosotros siempre lo pensamos al cuerpo etérico como a la forma del cuerpo físico, es al revés. El cuerpo físico está densificado sobre esa matriz, digamos, Claro. que es el cuerpo etérico. Sobre esa- Y al morir, teóricamente, ese cuerpo energético se va. El cuerpo energético se va, o sea, también es un proceso, no es inmediato. Tiene mucho que ver, muchas cosas, digamos, pero una de las cosas que tienen que ver con la retirada del cuerpo energético es lo que pase con el cuerpo. Digamos, si vos lo cremás es más rápido, si vos lo dejás descomponer es más lento, si lo modificás puede pasar toda la eternidad el cuerpo etérico cerca del cuerpo físico. O sea, son cosas que uno no sabe, pero que son interesantes para Después comprender hay cómo- una película de Una como Matt Damon. Matt Damon, no, se me fue ahora, se llama 21 gramos. Sí. Ujú, sí. El Sí, peso sí, del eso también él el comenta que peso son de la- experimentos que se hicieron en Rusia, pesando el cuerpo antes de morir y inmediatamente después de la última exhalación, digamos, pero que bueno, no le consta, digamos, que sea así, pero que puede ser, digamos, Que tiene un que más es peso. como si fuera el peso del alma, digamos, Claro. de una manera. Ujú.
Entonces, estos nadis entonces son como cables por donde circula la energía etérica y se van entrecruzando en algunos lugares, en mayor o menor medida. En algunos lugares llegas a entre un cruzamiento de cientos de nadis, digamos. Estos lugares donde se cruzan los nadis forman algo así como son los remolinos de energía que denominamos chakras. Estos remolinos tienen un origen similar a la de los remolinos en el agua. Cuando se cruzan dos corrientes de agua en un río o en el mar, se produce un encuentro y por lo tanto se gira, digamos, empieza a rotar ese hasta encuentro. que se unan. Claro, hasta que se unan. Con la energía ocurre lo mismo, digamos, la luz, digamos, que gira fue visualizada por los rishis ya en la India, en los primeros tiempos, hace milenios, y los llamaron ruedas o chakras, porque para ellos tenían este aspecto como de remolino, digamos, como de ruedas. A través de estos chakras es que se continúa el intercambio de energía entre el hombre y el medio y entre sus cuerpos. Los chakras entonces, o centros de fuerza, son puntos de conexión por los cuales fluye la energía de uno a otro vehículo o cuerpo del hombre. La divina energía que desde el exterior se derrama en cada centro determina en la superficie del cuerpo etérico y en ángulo recto con su propia dirección energías secundarias en movimiento circular y ondulatorio. Una vez que entra en el vórtice, la energía primaria vuelve a irradiar de sí misma en ángulo recto como si fueran rayos de una rueda. Esa sería la descripción por la que lo vemos o lo visualizamos, si tenemos esa capacidad de visualización, como ruedas. Este número de radios, digamos, en los que se irradia la energía, difiere en cada uno de los centros y determina el número de ondas o pétalos, que le llamamos a veces desde el punto de vista del yoga, digamos, que exhibe o que tiene cada chakra, cada centro, que son las energías secundarias que fluyen desde ese centro alrededor de la depresión central. Tienen una particular longitud de onda, digamos, y por eso es que emanan o irradian una determinada luz, un determinado color de luz. Si se mira a una persona de frente, cuando el chakra está en equilibrio, su giro se observa en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el chakra se desarmoniza, el giro es en sentido inverso. Entre estos dos extremos podemos encontrar múltiples variantes en cuanto al giro. Entonces los chakras tienen una forma que tiende a ser cónica, con un vértice apuntando hacia el cuerpo y la base hacia el exterior, como está en el esquemita final. Así como cada chakra es una condensación o reunión de energía en el cuerpo etérico, en el que se produce el entrecruzamiento de las líneas de fuerza o nadi, en el cuerpo físico, coincidiendo con la localización de cada chakra, también existe una condensación de fuerza, pero a este nivel la condensación es de tipo físico, los plexos nerviosos y las glándulas. Entonces, equivalente con cada una de estas condensaciones energéticas que denominamos chakras, en el cuerpo físico están los plexos nerviosos y las glándulas. Sería el plexo coincidiría con el con chakra, ese chakra y en el a veces cuerpo una entero. glándula simplemente. A veces no, o sea, ya en los superiores ya no hay plexos, sí, Claro. todo el tejido nervioso en Sí. conjunto y las glándulas que se corresponden, digamos. Como el ajna, por ejemplo, el ajna. El ajna chakra, claro, ya no tiene un plexo en ese lugar, sino acá. todo el tejido nervioso nada más sería correspondiente si lo quisiéramos llamar desde el punto de vista de alguna conexión nerviosa en particular, ¿no? Pero sería la pineal y la pituitaria. Claro, sí. Sí, por ahí. como glándula, digamos, Claro, pero no como plexo. Este no. No, el sacrara no. No. El sacrara no, porque está abierto hacia arriba. Ya. O sea, a la altura de cada chakra mayor o principal se encuentra un plexo nervioso y una glándula relacionada al chakra y comandados, o sea, dirigidos por dicho chakra. El chakra recibe la información o mensaje de los cuerpos sutiles
y utiliza para la retransmisión al cuerpo físico estas estaciones de control, la glándula o el plexo nervioso que le corresponda. Es sobre ellos que el chakra tiene influencia y puede a través de ellos modificar el funcionamiento del cuerpo, digamos, del organismo. También existen correlaciones entre cada chakra y las funciones emocionales, mentales o incluso espirituales. Porque siempre nos tenemos que acordar que vienen a ser como conectores o transductores, digamos, de la energía, que reciben información de los otros cuerpos sutiles también. Cada chakra mayor tiene o confiere cualidades específicas y exclusivas de él. Al ir el hombre evolucionando espiritualmente y psicológicamente también, va despertando el chakra que corresponde a esa cualidad, y cada chakra entonces tiene influencia sobre una parte del cuerpo físico, sobre cualidades emocionales y sobre cualidades mentales y espirituales. Cuando hablamos de despertar o desarrollar, se refiere a una irradiación más o menos luminosa, que puede fulgurar y expresar su funcionamiento a pleno en lo físico, emocional, mental y espiritual. Es decir, si está apenas encendido, puede tener un color poco brillante o apagado y capaz apenas de mantener ciertas funciones orgánicas, si el chakra está muy poco desarrollado. En Oriente se utiliza la analogía con la flor de loto, que es lo que nosotros conocemos a través de nuestros textos del yoga. Cada chakra tiene un número distinto de pétalos, que vendrían a ser los rayos de esa rueda que gira, digamos, que pueden abrirse a medida que el chakra se va desarrollando, y siempre hay algunos más desarrollados que otros. En la humanidad en general, los más desarrollados son los inferiores, por debajo del diafragma. Los inferiores. Sí, o sea, la humanidad en este momento en su conjunto estaría los ojos de la figura. Leyendo, una vez vi, creo que vi un cuerpo etéreo, porque nunca me pasó a ver algo así, Claro, pero visualizar. entre sueño abro los ojos en mi habitación, todo oscuro, no sé si era de día, siempre me pasan esas cosas de día, así que creo que era de día, y veo los chakras, no sé, más o menos así, como de nuestro tamaño, frente a mi cama, así como un segundo, y me lo tomé súper natural, no sé, pero me volví a dormir automáticamente, y veía, ¿viste como los símbolos que tienen dibujados? Cada chakra tiene su símbolo, y veía así ordenaditos, color blanco, sutil, digamos, no era como brilloso, ni giraba, ni nada, o sea, yo no vi colores, era todo blanco, y los símbolos así chiquitos, y arriba creo que era un poquito más grande y abajo un poquito más grande. Y dije, mira, y ahora que estás diciendo eso, o sea, te estoy leyendo, estoy entendiendo, porque la verdad que para mí no. Yo dije, son los chakras, pero Claro. ¿por qué estaba así flotando? No sé, Claro. tipo, Sería ¿quién era? Tampoco, pero todavía el cuerpo etérico de alguien. de alguien, sí, Probablemente. qué sé, yo dije, alguien que Todavía vino estaba a visitarme, no sé, pero fue hace bastante ya, el año pasado. Después, si quieren pasar, igual esta tienen también una representación que es un poco más simple, pero después en los textos Sí, eso tenemos sí. las representaciones. Hermoso, pues sí. Entonces, cada chakra está relacionado con uno de los cuerpos del ser, digamos, porque justamente a medida que se van desarrollando vamos ascendiendo en el desarrollo espiritual también, digamos, ¿no? Existen 7 cuerpos, así como 7 chakras principales. El yoga utiliza ejercicios o prácticas que energizan chakras específicos, teniendo primero un pequeño diagnóstico sobre qué chakra está más afectado. O sea, tiene que ser alguien que sea perceptivo y sea un buen maestro. Bueno, yo no tengo esa percepción tan fina, digamos, para buscar armonizar, insistiendo la armonización con un chakra en particular, de acuerdo a la persona, digamos. Es toda ella está más entrenada en eso.
es más, toda una especialización, digamos, ¿no? El hecho de poder hacer un buen diagnóstico también, por varios métodos, digamos, que hay, digamos, simple visualización, en la energía, a través del Reiki, o se utiliza el péndulo, o sea, hay muchos modos de diagnóstico del estado de cada uno de los chakras. El tamaño de cada chakra dependerá del número de nadis o líneas de fuerza que lo cruzan. Existen unos más grandes que otros y de mayor importancia. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos los chakras de primer orden, que son los que nosotros más conocemos, los 7 mayores, digamos. Poseen una glándula y un plexo nervioso, ya lo habíamos dicho, que lo influyen y lo influencian y que a su vez determinan el comportamiento del cuerpo. Y cada chakra mayor se dice que tiene 21 entrecruzamientos o nadis o líneas de fuerza. Los chakras de segundo orden o menores, en los que el entrecruzamiento es de 14 nadis y son en total 21 chakras menores. Los chakras de tercer orden son 49 en total y se entrecruzan 7 líneas de fuerza. Los chakras de cuarto orden, formada por el entrecruzamiento de solamente 2 o 3 nadis. Se integran los conocimientos de los indios y los chinos y se concluye que los chakras de cuarto orden son los puntos chinos de acupuntura. A pesar entonces de su tamaño menor, también forman remolinos y giran, digamos. Ese número de puntos chinos sería entre 300 y 400 de ambos lados, de un lado y del otro, de izquierda y derecha. Y los meridianos chinos son los nadis principales que describen también los tibetanos, digamos, aparte de los indios. Entonces sería una generalidad sobre chakras. Y después vamos a empezar a hablar en particular de cada uno. No sé si vamos a llegar hoy con todo, pero vamos a hablar primero, dentro de los chakras mayores, de Muladhara chakra o primer chakra, asociado al elemento tierra. Y si no pueden ir a mi taller. O si no pueden ir al taller. El dios o deidad que lo preside son Brahma y Ganesha. El mantra con el que su vibración resuena es Lam. La palabra, porque aparte en la representación del chakra, la letra en sánscrito corresponde a ese mantra, ¿no es cierto? La palabra Mula significa raíz y Adhara significa soporte. El color de este chakra es en rojo, su ubicación física en la base de la columna a la altura del coxis o ligeramente más arriba a la altura de la cuarta vértebra sacra y se abre único de todos los chakras hacia abajo en vez de hacia adelante y atrás. Tiene solamente una apertura, digamos, que es hacia abajo por ser el chakra raíz, digamos, un vórtice, digamos, en el sentido vertical hacia la tierra. La influencia física de este chakra, sobre todo por estar como está ubicado, toda la zona pélvica, tanto el esfínter anal, la última porción del colon, la próstata, la vagina y la vulva en la mujer y los miembros inferiores. Cualquier desorden o enfermedad en esta región del cuerpo está relacionado con Muladhara chakra. El plexo nervioso que le corresponde es el plexo hipogástrico, ahí me falta una S, inferior o pélvico, no hipogástrico sino hipogástrico, inferior o pélvico. La glándula regulada por este chakra es la suprarrenal, aunque no esté exactamente en el mismo lugar físico, digamos, del cuerpo, esa glándula, porque el suprarrenal justamente puede estar Detrás encima y detrás de los supra, por encima y detrás de los riñones, que produce las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol, y que son las que permiten al ser humano prepararse para la huida o la lucha y las actividades de supervivencia, y que son justamente las que se alteran y se mantienen disfuncionalmente produciéndose durante el estrés que se instala, digamos, ¿no? Son las del estrés. Claro.
afecta al sueño. Las personas polarizadas, cada chakra tiene una determinada configuración en cuanto a las horas de sueño y a la postura inclusive. Por eso también ahí se podría utilizar como para el diagnóstico. Las personas polarizadas en este chakra duermen 10 a 12 horas boca abajo. Polarizadas. Como... Claro, que tienen Mucho. fijada su desarrollo ahí. Ah, 10, 12 horas. Boca Boca abajo. abajo. Boca abajo. Sí. Raro, ¿no? nunca puedo dormir boca abajo. Sí, yo puedo dormir un sábado, un domingo, de Pero 12 horas, pero no boca abajo. Yo a veces me pasa de que, por ejemplo, tengo el hombro ponerle muy contracturado o algo, y entonces busco colocarme boca abajo en algún momento, no mucho tiempo en la noche, sino un rato bien plano para poder relajar bien los hombros. Sí, digamos. así. Claro. Sí, me pasa a veces. Probablemente tenga alguna relación con él. Nunca lo pensé, pero probablemente tenga alguna relación. Claro, lo que es boca abajo ya sería que toda la parte anterior toque el suelo, que esté dirigida a la tierra, digamos. Claro, sí, En el mismo Shavasana nos podemos dar cuenta. claro. Cuando hay mucho, el bloqueo en el chakra raíz es el Ajá. miedo. Y cuando hay mucho desequilibrio ahí, la persona está así. O sea, en este gesto Claro, te nos está relaja. soltando. Nos relaja Te y soltás pone hacia hacia abajo. arriba. Sí, yo por eso a veces les digo, dejen que fluya porque a boca veces... abajo, así, te estás Te agarrando. resulta incómodo. A veces no Claro. pueden, a veces no pueden poner la mano hacia arriba. O sea, eso de tirarse en el suelo realmente Una es entrega. confiar. Exacto, me dejo. Vieron sí. que los gatos También. no le entregan a cualquiera su abdomen. panza. No, por eso lo que hablaba la profe Vivian también, de toda la variedad de cosas y de gente y de las intenciones y todo, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad me fui a alinear los chakras al lado del gimnasio, la amiga que tenía un gimnasio, y me hizo todo lo del péndulo, pero después el tipo, o sea, se quiso como zarpar y ahí yo dije, ¿cómo una persona que vos le estás entregando Que se supone que toda tu, o sea, porque sos re vulnerable en ese Exacto. en ese momento. Sí, me pareció horrible y hay Bueno, mucha hay gente toda- así, sí, escuchando tanta muchas hay situaciones. Hay toda mucha clase de gente, inclusive de profesores de yoga. Yo creo que chupadores piensan por de el chakra energía. raíz más o menos. Succionadores de energía. No, horrible. Tipo, piensan con Claro, hay otra cosa, ¿no? mucho. Con la Sí, cabeza. hay de todo. Hay Sí, gente hay de todo. manipuladora que utiliza cualquier cosa para... Claro, pero esto es como Masajistas. más difícil porque ves si te entregas desde otro lugar, no sé, no sé. Como Claro, pero como no hay una regulación, no hay un control, no hay nadie que avale ni desavale. digamos. Exacto. No, Entonces, claro, más el límite